El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere?» Respondió Jesús: «Este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado». Ellos le replicaron: «¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús les replicó: «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed». Palabra del Señor. Hay versículos que todo el mundo conoce, parábolas que todo el mundo sabe, pero hay un versículo que casi nadie, si se lo preguntáramos, lo recordaría. Es cuando dice: «En verdad, el Padre Dios selló a él», a Jesús. En verdad, el Padre Dios le selló a Jesús. Es un versículo poco conocido porque también es un poco misterioso. Le selló. No se dan más explicaciones. No hay un contexto en el que podamos decir: se está refiriendo a esto o a lo otro. Realmente, para los que le escuchaban, es probable que fuera también misterioso, que el Padre Dios le ha sellado a él, a Jesús. El sello tiene dos aspectos, digámoslo así. El primero es de presión sobre el lacre, que ya existía en esa época. El lacre es una resina de un árbol que se endurecía y dejaba marcado el sello fuera del templo o fuera de un príncipe. Recordad que la piedra del sepulcro de Jesús fue sellada. Y los sellos aparecen más veces a lo largo de la Biblia. El sello tiene el primer aspecto de presión. Cuando el sello que produce la marca en la resina presiona. Esa parte, digámoslo así, es de Dios Padre sobre Dios Hijo. Y yo diría que ese momento fue especialmente cuando vino el Espíritu Santo, en mi opinión. Cuando viene algo de lo alto sobre él, desde luego cuando se bautizó en el Jordán. Probablemente también vinieron muchas gracias a Jesús como hombre en otros muchos momentos de su vida.
porque Jesús fue creciendo, no solamente en su cuerpo, sino que él iba haciendo actos de virtud, iba aprendiendo. Jesús, en ese sentido, se esfuerza y va recibiendo distintas gracias en distintos momentos de su vida. En un momento dado recibe el Espíritu Santo sobre él. No se posó esa paloma que no la vieron todos. Quizás fue algo místico, quién sabe. La voz, desde luego, que vino de lo alto, eso expresamente no lo oyeron todos, pero algunos sí. Y la paloma no simplemente fue algo visual y ya está, algo descendió sobre Jesús en ese momento. El momento del bautismo es la culminación de toda la vida de oración, de virtud que había llevado hasta ese momento 30 años. Y entonces ya recibe el bautismo y viene el Espíritu Santo. Sabemos que el bautismo no lo recibió para perdonar ningún pecado, pero ciertamente él quiso someterse al símbolo de lo que iba a ser el bautismo futuro. Quiso someterse a la acción de un santo humano sobre él. Mayor humildad no cabe. De hecho, hasta el mismo San Juan lo dice: tú vienes a mí a recibir el bautismo. El bautismo de Juan, en mi opinión, era como un sacramental. Producía un efecto a todos aquellos que venían con verdadero arrepentimiento. Y Jesús quiere recibirlo. Y en ese momento viene de lo alto la tercera persona. Yo creo que ese es el sello que ya le da plenamente todo lo que va a requerir en su vida como Salvador, como Mesías. Pero hay otro aspecto del sello, el aspecto de lo visible. Una vez que el sello se ha posado sobre la resina, el sello queda en la resina. De hecho, se llama de la misma manera el sello que presiona como el sello que queda, en español y en latín, y me imagino que en casi todos los idiomas será igual. Y entonces Jesús muestra esa santidad. Jesús muestra su origen verdaderamente divino. Hasta entonces su origen divino había quedado totalmente oculto. Los que le veían a un ser humano bueno con su madre, trabajador en la carpintería, que iba a la sinagoga. Veían a un ser humano bueno. La divinidad estaba oculta. Pero en ese momento que recibe el sello de Dios, la santidad interna se manifiesta a través de la santidad de su palabra y en la predicación y a través de lo extraordinario de sus signos. Los milagros de Dios son la ratificación de sus palabras. Sus palabras eran santas, sus parábolas, sus explicaciones de Dios, lo que decía era santo, tenía el estilo de Dios, como la Escritura. La Escritura tiene un estilo, pues aquella Escritura tenía el estilo de Dios. Pero a la Escritura a veces se le pone un sello, y los milagros eran el sello de Dios. Los milagros eran el sello de que Él era lo que decía, porque Dios lo ratificaba. De tal manera que el sello atestigua al autor, lo asegura ante todos, lo ratifica, lo autentifica. Muchas veces Jesús va a hablar de este aspecto. Hay que entrar por la puerta. Los malos pastores, los
malos maestros de la ley, aunque hable de malos maestros en general. Los profetas lo habían hecho también, hablando de los malos hombres de Dios, sobre todo los sacerdotes del templo. El sello verdaderamente legitima y entrega autoridad. El que esgrime un escrito con un sello tiene autoridad respecto a lo que ponga allí. Los milagros de Jesús le ratificaban más que si hubiera tenido un pergamino con un sello colgando. Los papeles humanos se pueden falsificar. ¿Qué sello podría dar Dios sobre un lacre para decir, escuchadle? El sello eran los milagros. Pedía a Dios y la persona quedaba sanada. Pero a veces no solo eso, a veces Él, por lo que había recibido del Padre, Él actuaba directamente. Y Él tocaba y la persona quedaba sana. No es que en ese momento pidiera al Padre, otras veces sí, pedía al Padre. Pero en otros momentos Él tocaba y la persona quedaba sanada. Fijaos qué enseñanza también hay en esto. A veces Él se somete al Padre. A veces Él como hijo, como, permitidme esta expresión, adorador del Padre, adorador de Dios, como hombre, se somete, pide humildemente lo que Dios quiera. No exijo nada. Pero es Dios. Y si Él quiere, dice, no, queda sano. Directamente. O se dirige a la tempestad y le dice que se calme. O pueda andar sobre las aguas. Fijaos que siendo Dios, Él es el primer adorador de Dios. Siendo Dios Hijo, es adorador de Dios Padre. Nos enseña que tiene el poder y nos enseña la humildad. Entonces, Él tenía el sello de Dios. El Padre, Dios, le había sellado, dice expresamente Jesús en Cafarnaúm. Y nos podemos acordar que antiguamente los profetas también tenían el sello de Dios. Cualquiera podía decir, yo soy un profeta de Dios, por supuesto los locos. Pero claro, la Sagrada Escritura nos enseña a reconocer los profetas. ¿Cómo sabréis que alguien es un profeta enviado por mí? Porque dirá lo que va a suceder y ocurrirá. Entonces, escuchadle porque lo he enviado yo. Pero si él dice que va a ocurrir algo y no ocurre, no lo he enviado yo. Apedreadle, dice el Antiguo Testamento. Esto lo dice en cuanto salen de Egipto. Creo recordar que era el libro del Éxodo, creo. La profecía del futuro es el sello del profeta, como las curaciones serán el sello del Mesías. Habrá unas pocas curaciones también en el Antiguo Testamento, pero el profeta, el sello que tiene es la profecía. El Mesías tiene la curación. Hubo profetas tan santificados que Dios les concedió también hacer algunas curaciones. La profecía es el sello del profeta. Y Jesús dará a sus 12 y también a los discípulos el sello de Él, los milagros, también la profecía, también la expulsión de los demonios. Hay en esto una gradación. Más grande es el milagro de la curación que la expulsión de los demonios. Más grande. Si alguien expulsa demonios, significa que tiene el poder que Cristo le ha dado y Dios lo está usando para eso. Pero podría ser un pecador. Y lo que está usando es la fe. Lo único que demostraría es que es un seguidor de Jesús. Pero la curación de enfermos, etcétera, eso
ya es un signo superior. Significa que Dios lo está usando de un modo especial. Significa que hay una mayor benevolencia hacia esa persona. Como veis, el sello de Dios, este versículo tan poco conocido y sin embargo tan profundo. Y me gustaría recordar que el sello de Jesús, el sello del Padre, es la unción. Lo que se derramó sobre Jesús en ese momento fue la unción de Dios. ¿Qué es la unción? La unción en el Antiguo Testamento era que derramaba el sacerdote o el profeta aceite sobre la persona, que era un aceite sagrado sobre el que se había orado, para que la persona quedara consagrada por esa unción. Lo mismo que ahora también se unge el altar o se ungen las manos del sacerdote, etc. La unción lo que significaba es que al ser sagrado en ese momento había un algo espiritual que le rodeaba, que le impregnaba. De hecho, dice el libro de Reyes que cuando el profeta Samuel ungió a aquel pobre pastorcillo que era David, que no era nada, era el último de la familia, estaba en los servicios más sencillos, desde ese momento el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Y hay más casos así, que a partir de la unción se produce un efecto espiritual. Entonces, la unción de Jesús fue, el sello de Jesús fue la unción. El Espíritu Santo fue la culminación de ese estar sobre él, el Espíritu Santo. Después, hay que tener en cuenta esto porque decimos de Jesús que es el Cristo, el Christos, que significa el ungido. Jesús, el ungido. ¿Pero ungido en qué sentido? Nunca nadie derramó aceite sobre él materialmente. Ningún profeta le ungió a él. La unción fue enteramente espiritual. La unción fue invisible. Lo único que llegó ya al final a ser visible fue el Espíritu Santo sobre él. Con lo cual, yo creo que podríamos decir que hay dos unciones y dos bautismos. Un bautismo cuando se sumerge en el agua del Jordán, que es símbolo de purificación, de gracia, y otro bautismo cuando se queda bautizado, digámoslo así, con su propia sangre. Es lavado con su propia sangre. Y lo mismo la unción. Hay una unción con el óleo sagrado, invisible del Espíritu Santo en el bautismo en el Jordán, pero queda ungido con un óleo real, de realeza, en la cruz. Ese es el gran óleo que va a ungir su cabeza y todo su cuerpo. Dos unciones, dos bautismos. Y en ese momento ya Jesús ha completado totalmente el ejemplo de la santificación para todos los hombres. El bautismo de la purificación, el bautismo en su sangre de la santificación. Que todos nosotros, viendo cómo Él fue ungido, tengamos nosotros la ambición de ser también sellados por el Espíritu Santo. Podemos ser sellados por el Espíritu Santo. Podemos pedir aquí en la misa, ven Espíritu Santo. Cuando el sacerdote pone las manos sobre los dones para que venga el Espíritu Santo de lo alto, en ese momento podemos pedir que venga también sobre nosotros. Podemos pedirlo en la bendición final, podemos pedirlo cada vez que se le mencione. La reunión que tenemos aquí ante el altar de Dios en la misa tiene, si queremos, que ser ocasión de que venga sobre nosotros el sello de Dios. Y ese sello nos acompañará, lo mismo que a David, cuando el profeta
le ungió. No pensemos que conseguiríamos más si viniera aquí el profeta Samuel, sacara su cuerno y derramara el aceite santo sobre nuestra cabeza orando a Dios. Conseguiríamos menos que yendo a la verdadera fuente de la gracia que está aquí en el altar. Así que todos nosotros que de verdad le pidamos al Señor que nos selle para que todo el día notemos ese sello de Dios. Quiero decir una cosa brevísima antes de acabar, que me ha venido a la mente ahora. Yo me confieso, pues, una vez a la semana. Y hoy me he confesado, otra confesión más, pero no sé por qué yo he hecho lo mismo que tantas otras veces, tantas otras semanas. De verdad, algo he recibido en esa confesión que me ha acompañado todo el día, con más fervor, con más devoción, con muchísima más presencia de Dios, con muchísimo más deseo de estar todo el día en oración mientras trabajaba y cuando oraba. He recibido en ese momento un sello, no una cosa puntual, sino algo que me ha acompañado todo el día hasta hoy, mientras iba en el coche, mientras comía, etcétera, etcétera. Eso que me ha ocurrido a mí sin pedirlo especialmente y que me consta que a otras personas pues les ha ocurrido en una confesión o en una comunión determinada, es lo que tenemos que pedir y solicitar. Séllanos, Espíritu Santo. Jesús envía al Espíritu Santo y que su sello nos acompañe, lo mismo que tú sellaste a Jesús toda su vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, Él nos da el verdadero pan del cielo.